Entonces vamos entonces a arrancar de nuevo. Entonces, tendencia estadística. Nosotros vimos la sesión pasada tres formas de medir una tendencia o cómo con un número nosotros podemos identificar o generalizar la tendencia de una población o de una muestra. ¿Listos? Y esto es importante porque eso nos ayuda a entender el fenómeno. Estamos hablando de las tendencias en estadística, lo que es la moda, el promedio y la mediana, que son unas medidas que nos ayudan a identificar qué valores o cómo tienden a manejarse los valores en una población representándolos con una sola cifra, como pretendiendo que una cifra defina a la población, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, ¿y eso para qué es importante para nosotros? Necesitamos entender que las medidas de tendencia, como la moda, el promedio, la mediana, disculpen, son herramientas, son modelos para obtener una percepción de la población. Pero lo más importante es que con solo esto ustedes no pueden sacar una gran conclusión. Para sacar una gran conclusión debemos analizar la información desde varios puntos de vista. ¿Listos? Esto es importantísimo. Desde varios puntos de vista. ¿Ok? Entonces, un momentico, vamos aquí a dejar entrar a Vale Fields. Muy bien, listos, muy bien. Vamos a arrancar repasando rápidamente qué es la moda, para que los que no habían estado en la sesión pasada entonces se ubiquen. Entonces la moda es el valor que más se repite. ¿Listos? Y este se obtiene como de un diagrama de barras que viene de dónde? De una tabla de frecuencias. ¿Listos? Entonces de esta tabla de frecuencias, entonces nosotros aquí hice un dibujito un poquito feíto, pero ustedes me entenderán cómo es la cosa. Si hay tres variables o tres rangos, donde P, Q, R, S, T son los nombres que le designé de manera arbitraria a los rangos que estoy analizando, entonces el valor más grande obviamente es la moda. Y entonces estaba preguntando ahorita, ¿cuál es la moda en todo este conjunto de datos? La respuesta es R. La moda es R. Nunca se dice la cantidad. No sé, digamos que aquí fuera 30. No dice que la moda es 30. No, eso es un error. La moda es el valor que le estamos dando acá. ¿Listos? O en este caso el rango en donde cae la moda. ¿Listos? ¿Cuál es el pero o cuál es el problema de las modas y todo eso? Que si nosotros tenemos unos datos ahí todos feitos, y qué es un dato feíto o un conjunto de datos feitos, por ejemplo datos en donde solamente hay 10 datos o 15 datos. De hecho eso nos preocupa un poquito para el análisis de información del coronavirus, ¿cierto? Porque los que se quedaron con 15 datos tienen poquitos datos, pero lo ideal es si alguien tiene 30, tiene 45, si tuviera esa cantidad de datos pues sería espectacular, sería lo ideal. Si entre más datos tengan, mejor. Y sí, es en este momento la representativa de los datos. ¿Por qué razón? Porque es la que tiene mayor cantidad. Porque es la más grande, la que más representa como lo más utilizado, bien lo dijeron, o depende del fenómeno que analicemos. Vamos a mirarlo desde su unidad. O sea, si por ejemplo, si hablamos de casas, IP es estrato 1, 2, 3, 4 y 5. Ejemplo, si esto fueran estratos sociales, esta gráfica indicaría que la mayoría de la población está en un estrato de la mitad, que en este caso sería 3. Por ejemplo, no sería 2. Si esto fuera 1, 2, 3, 4 y 5, este sería estrato 3. Entonces esto indica que la mayoría de las personas están en estrato 3. ¿Listo? La moda nos dio un dato fácil. ¿Listos? Pero entonces, ojo, si los datos no están, y aquí subrayo ese no están muy completos o viciados, no están debidamente,
recogidos, o sea, si tuvimos sesgo o recogimos pocos datos o cometimos un error en el proceso de entender el fenómeno y capturamos mal la información, pueden suceder cosas como estas. Tan, tan. ¿Cierto? ¿Qué pasó acá, chicos? ¿Qué pasó acá, por ejemplo? ¿Qué pasó ahí? Hay dos modas. Exactamente. Tenemos esta locura. Tenemos lo que se llama... Tenemos dos montañitas. ¿Listos? Y esto, sí, hay que buscar. Exactamente. Y eso es a donde vamos. La forma de la campana es lo que tenemos que buscar. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, en esencia, lo que estamos buscando, o sea, lo ideal o nuestro propósito, nuestro objetivo, que es, necesitamos empezar a buscar una forma, y a esta sí la voy a hacer bonita, disculpen, esto sí me tiene que quedar bonito, ay, me quedó feo acá, me tiene que quedar bonito para que todo les quede claro y que no me olviden eso, y lo voy a hacer aquí en color rojo con una línea gruesa. Es que debemos tirar a tener una forma de campana. ¿Listos? Exactamente, hay que buscar eso, siempre, y quiero que nunca olviden esto. Unos buenos datos se consideran buenos cuando adquieren esta forma, y eso es una condición del área de conocimiento llamado estadística. ¿Listos? Entonces, téngalo muy presente, por amor de Dios, nunca lo olviden, nunca lo olviden. Esto es lo que buscamos siempre en los datos. Siempre debemos buscar esto. Puede que las otras barras disvaríen un poco, puede que no sea muy simétrica, es comprensible y es válido, pero que se parezca a una forma de campana. De hecho, la forma de campana tiene un nombre que nunca debemos olvidar, y el nombre o sea, cuando tenemos los datos que tienen una forma de campana, se dice que es una distribución de datos en forma normal. O sea, los datos están normales, están normalizados. ¿Listos? Están normalizados. ¿Vamos bien hasta ahora, chicos? ¿Todos estamos claros en este momento? Sí, debe formarse una campana. Debe formarse una campana. Si los datos no quedan en forma de campana, en términos prácticos, términos cristianos, sencillos, te lo puedo decir de esta manera. Lo que puedes decir de esa información no es muy válido, no es muy completo, va a ser muy corto. ¿Listos? Eso es lo que significa. ¿Y cómo se logra eso? Y esa es una de las magias, de las cosas bonitas de la estadística. Resulta que la forma de campana lo generan prácticamente todos los fenómenos de la naturaleza. Si tú coges arena y la echas en un vasito y la sueltas, la arena tiene muchos granos, ¿cierto? Muchísimos granos, ¿cierto? La arena. Todos atentos a esto. La arena tiene muchos granos, sí, muchísimos, pueden ser millones de granos. En un vaso, tú puedes tener millones de granos. Y cuando tú lo tiras y cuando tú riegas eso en un piso o en una mesa, ¿qué va a pasar? Si ves que se forma una montaña, adquiere una distribución normal, donde la mayoría de los granos se concentran en el centro. Eso es una distribución normal. O sea, en la naturaleza se ve también. Eso es lo más interesante, se ve en la naturaleza. Lo social, todo lo social, hablamos de política, de economía, de problemas, no sé, lo que tú quieras de lo social. Población indígena, crecimiento de la población, coronavirus, también tiene un comportamiento normal. O sea, por ser tantas personas las que están siendo afectadas, va a tender a que se forme una mayoría o una tendencia en la información. Y esa tendencia queda en la mitad. Y cuando tú miras la gráfica, se ve como si fuera una montañita. ¿Listos? Eso es lo que quiero que sepan. Y nunca olviden,
Eso es uno de los grandes secretos que lamentablemente muchos profes no lo mencionan porque creen que ustedes no pueden entender eso. Pero yo creo que ustedes pueden entender el concepto de una campana, ¿cierto? Entonces, eso ya es un indicador de que los datos son buenos. Si los datos quedan con multimoda, ya dicen, aquí hubo un problema. Hay algo, hay un problema en los datos. No, tal vez no los datos en sí, sino sesgo del que las creó, o mala interpretación, o hubo algo que no funcionó. Van a hacer un estudio sobre una canción favorita. Sí, listos. Dame un momento. Santiago, voy a repetir lo que tú dices para que quede en la grabación. Ah, muy bien. Mire, el señor Lizarazo dijo, tranquilo, pero mira que ese detalle es fundamental y puede generar un sesgo. Eso es importante. Entonces, Santiago dijo que él quería saber, vamos a hacer una encuesta de la canción favorita y empezó a hablar de rock, empezó a hablar de pop. Entonces, el señor Lizarazo hace una corrección y dice, ojo, aquí no se puede manejar así porque tú estás ya hablando de género y no estás hablando de canción favorita. La canción favorita se puede presentar en cualquier género. Entonces, estaba explicando efectivamente que no hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado en cómo uno entiende la variable. Eso de la unidad es importante, la unidad es eso. Una cosa es hablar de género y otra cosa es hablar de canción favorita. Son unidades diferentes. Entonces, eso es importante. Gracias, Lizarazo, por el aporte. Entonces, he ahí el meollo del asunto. Muy bien. La pregunta que me plantea Santiago es la siguiente. Si vamos a determinar los géneros de música que más se reproducen y digamos quedan en el mismo nivel, el género de rock y el género de pop, entonces, ¿cómo unificamos eso? Entonces, la respuesta es, hay un meollo, hay un lío ahí. Y es hasta qué punto esos dos géneros se pueden conectar. ¿Será que tienen algún aspecto en común? Habría que compararlos desde el ritmo, desde los instrumentos que se utilizan, desde, por ejemplo, la población a la cual le gusta. Porque les puedo aclarar algo. Hay géneros de música que gustan según estrato, según edad. Hay muchas variables detrás de la palabra género musical y preferencias de género musical. Entonces, hay que entonces el análisis no se mira desde el género, sino que habrá que mirarlo desde elementos comunes que puedan tener esas variables llamadas género musical. Y ahí es a donde vamos a ir más adelante. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? ¿Se acuerdan que yo les pedí que recogieran datos de los países y les pedí datos del mundo? Ahí estamos hablando de dos categorías. No podemos hablar del mundo y de los países como si fueran la misma cosa. Efectivamente no. Pero el mundo y los países comparten una unidad. Ejemplo, cantidad de personas en el país o en el mundo. O sea, cantidad de personas, cantidad de personas. Si ven que comparten una unidad, entonces ahí podemos hacer algo. ¿Listos? ¿Vamos bien hasta ahora? Eso lo vamos a analizar y eso es una de las partes más importantes. Entender bien el fenómeno. Si vamos a hablar de géneros musicales, a la hora de analizar debemos entender qué es un género musical, cómo se determina eso, qué escalas existen, por ejemplo la escala Billboard. No sé si han escuchado en Estados Unidos, el top 10 de Olímpica o el top 20 de tal o el top 20 de una emisora. Esos son indicadores, digamos, hablando ahí en términos de Colombia. Pero viene otra pregunta. ¿Todos están de acuerdo que esas son las mejores emisoras para hacer esa medición? ¿Será que no estarán sesgados? ¿Será que no abusan de esa categoría para beneficiar a intereses? Así es como uno analiza la información. Uno tiene que analizar de manera completa. Yin y Yang. Eso es lo importante. ¿Listos? Claro que sí, pero entonces mira que en el caso de la música la votación no la hace todo el mundo. O bueno, todo el mundo cree que se estaba teniendo en cuenta la opinión de ellos. Pero si ellos hacen una encuesta en una región, entonces empieza a deformarse esa encuesta. O que solamente lo permitan por un medio de comunicación que manejan algunas personas. No lo difunden de manera más universal, por ejemplo. Estoy poniendo casos en los cuales cualquier persona que genere un tipo de encuesta puede manipularla. ¿Listos? Entonces, no digo que estén incorrectas, pero tampoco podemos decir que sean objetivas. ¿Listos? Y eso es algo en donde uno tiene que
adentrarse a la hora de entender una situación. O sea, tenemos que hacer la parte dura, fea, incómoda que se llama adentrarse en la información. ¿Listos? En cómo es, cómo funciona. Eso es fundamental. Porque si no tenemos claro eso, gravísimo. Si lo hackean, ¿es confiable la información? Muere. Muere. Ya no es válida. Pierde validez. Porque no solamente la hackearon, sino que no sabemos hasta qué punto la afectan. Y ahí es donde está lo grave. ¿Listos? Muy bien, chicos. Entonces continuemos. Vamos avanzando. Que se puede, se puede. Claro que sí. Pero tienes que analizar. Con datos de Google y Facebook cualquiera armaría campanita. Porque con Google tú puedes trabajar 100, 200, 500, 2000, 50.000 datos sin ningún problema. O sea, el secreto para que se forme esta campana, mis queridos chicos, para que se forme esto, ¿saben cuál es el secreto? Es muy fácil. Debe haber una cantidad mínima, el mínimo de datos debe ser 40. ¿Listos? Mínimo 40. Y estos mínimos 40 forman campana. Forman una campana. ¿Listos? Esa es la buena noticia, chicos. Con solamente recoger hartos datos, resuelven el problema. Así de simple. Así se hace. Entonces, tú garantízame, por ejemplo, con el COVID. Ay, que yo hice 15, ya cumplí la tarea. Claro, lo felicito. Pero mis queridos muchachos, una cosa es tener 15 datos, pero posiblemente con 15 datos van a quedar cortos. Por eso, a manera de chismografía, a los chicos de ciclo 4 que me plantearon la misma inquietud, yo les dije, pues yo les puedo enseñar a conseguir los datos viejos, los datos de hace un mes, 2 meses, todos, podemos recogerlos todos. Pero es un proceso un poquito complejo. Ya ese si lo requieren, si quieren aprenderlo a hacer, yo puedo dedicar un espacio particular para los cursos. Obviamente se me ponen una cita, profe, ¿será que para la clase de mañana o de pasado mañana nos podemos encontrar para hacer una sesión? Entonces yo le digo, claro que sí, no hay problema, deme un segundo, agendamos de una vez y lo separo hasta con nombre propio para atender a tal estudiante o a tal o a los estudiantes tal, tal y tal. Así sucesivamente. ¿Listos? Entonces vamos a utilizar los espacios del horario establecido para ello. ¿Listos? Esa es la idea. Entonces, con esto dicho, entonces vamos a avanzar porque mis queridos muchachos no hemos avanzado. Nos quedamos en el repaso y nos toca ponernos bien pilositos. ¿Listos? Bueno, chicos, ¿vamos bien hasta ahora? ¿Vamos bien hasta ahora? Listo, muy bien. Me dijeron que sí, entonces seguimos. Entonces ya tenemos la moda claritica. Entonces, ahí ya tenemos un valor. La segunda, aunque no lo dije hace 8 días de esa manera, pero la voy a poner en ese orden para que tenga más sentido y voy a explicar hoy algo nuevo. ¿Listos? Que no alcanzamos a decir de la emoción. Ay, me quedé en letra verde. Que quede negrito, que quede parejito. Ahí me perdonarán las letras, mis chicos. Voy a utilizar una fuente más grande. Esto. ¿Se ve mejor, chicos? Uy, sí, se ve chévere. Entonces, promedio. El promedio, entonces, ¿qué es? Es sumar, es un indicador. Es un indicador que representa ¿qué? ¿Alguien me puede colaborar? Según lo que, si tomaron apuntes, los que estuvieron hace 8 días, ¿que representa qué o cómo es la cosa? A ver, a ver, a ver, vamos a acordarnos. ¿Qué era eso del indicador que representa qué? ¿Cómo era eso? Que teníamos que hacer una operación de suma y teníamos que dividir por la cantidad de datos, pero ¿por qué hacemos eso? ¿Qué es lo que buscamos con eso? ¿Por qué toca hacerlo así? ¿Por qué no solo sumar produce un promedio, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿No lo anotaron? Por ejemplo, Santiago, Lizarazo que estuvo ahí, Carpio que estuvo también. A ver, nosotros lo escribimos. Indicador que representa qué. Uy, Dios, Dios, ¿qué era eso? A ver, vamos a dar unos 30 segundos para que se... Sí, efectivamente, no nos hemos salido de ahí, pero indica algo muy particular. Y es la razón por la cual es tan aceptado. Es que eso es lo más importante, es la razón por la cual está aceptado.
Todo el mundo lo usa, hasta las notas de ustedes las define un promedio, para que me entiendan. Así de delicado es eso. Bueno, entonces tocó recordarlo. Es un indicador que representa un valor, todos atentos, un valor igual que podrían, uy, qué cosa tan fea esa palabra como me quedó escrita, que podrían, y tildenla ahí, indicador que representa un valor igual que podrían tener todos, y aquí aclaro, todos los sujetos de una población, o muestra. ¿Listos? Entonces, ¿qué es esa cosa? Pregunta, ¿alguien no entendió esta frase? Aquí sí tienen derecho a decir sí o sí no. ¿Alguien no entendió esta frase? Listos, tranquila. Es normal que no se entienda. De hecho, me asombra que me hayan entendido todos los demás. Estoy impactado. O sea, no significa que... yo sí dije. Y ahí sí todos yo. Como si fuera publicidad. Ahí sí todos yo. Yo sí dije. Sí, es que no es fácil. Esa no es fácil de entender. Fíjate que me llegó alguien y no lo alcancé a ver. Ay, Dios santo. Bueno, espero que me deje entrar, que ahorita vuelva a presentarse. Bueno, entonces, ojo con esto, muchachos. No es tan fácil de entender, pero tranquilos. La buena noticia es que con un dibujito sí se entiende. ¿Listos? Entonces vamos para el dibujito. Vamos para el dibujito. Vamos a mover esto aquí un poquitico. Entonces el promedio es una cosa muy delicada, pero muy fácil al mismo tiempo. Entonces, ¿en qué consiste el promedio? Si nosotros cogiéramos la información, por ejemplo, tenemos una persona mide esta altura, otra persona mide esta altura, otra persona mide esta altura. Esto digamos que son personas, ¿listos? Estas son personas, ¿listos? Y aquí estamos haciendo una medición de estatura. ¿Listos? Pregunta, la estatura es un número, ¿cierto? O sea, cuando yo pregunto qué estatura tienes, me responden ¿qué? Un número, punto. O sea, la respuesta de esa variable es un número, es una pregunta cuantitativa, numérica. Entonces, la respuesta es un número. Entonces, hay otra persona, esta sí es bajita, este es normal, un poquito más alto. Entonces, chicos, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Aquí ya no estamos contando frecuencias. Podemos hacerla, claro. De hecho, las frecuencias nos ayudan como a facilitar la cuenta de esos datos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, por ejemplo, tomamos la estatura de esta persona, tomamos esta. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las vamos a sumar. ¿Listos? ¿Qué es sumar en términos de estos palitos? En que este palito que es estatura de la persona, ¿por qué los sumamos? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué vamos a sumar estos números? Entonces, pues porque quiero hacer una cosa más interesante. Quiero determinar como una medida que trate de acercarse a las medidas que están aquí presentes. Dime. Exactamente. O sea, la pregunta que me hizo aquí el señor Lizarzo es, o sea, esto es como lo que hacemos en clase cuando nos sacan las notas, las definitivas. Exactamente. Estamos determinando una nota que representa el conjunto de notas que ustedes están sacando o que obtuvieron con sus calificaciones, con su trabajo en clase. Sí, señor, tal cual. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Por qué es válido? Entonces, voy a tratar de hallar este valorcito, este numerito que vamos a llamar X por el momento, ¿listos? Con una barrita. ¿Y por qué hago esto? Porque esa es la manera en que se indica el promedio. Ese es el símbolo del promedio en estadística. Entonces, mis queridos chicos, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos la barrita de la persona número 1, ¿listos? Que es esta altura. Luego cogemos la del 2.
y la ponemos acá. Esa es más cortica. La del 3 es más larga, ¿cierto? La del 4 es un poquito más corta. La del 5 es cortica. Es una estatura pequeña. Y las empiezo a poner una al lado de la otra hasta completar la medida. ¿Listos? Hasta que me quede todo. Hasta el número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Digamos que aquí llegamos hasta el 16. ¿Listos? Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? Va a dar un número grande, ¿cierto? Entonces, después de tener ese número grande, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Lo voy a dividir. Aquí sí viene la pregunta importante, por ejemplo, para la señorita Borja, que no estuvo hace 8 días. Bueno, entonces, ¿qué es dividir? El primero que lo diga, ya. Partir todo en varias partes, me dijo una persona, y no es correcta esa afirmación. Hay que mejorarla. Repartir, separar, distribuir en partes iguales. Dividir, y eso es lo que viene para la clase de hoy. Dividir, porque este es el segundo criterio que vamos a analizar ya a fondo. El concepto de dividir. ¿Qué es dividir? O sea, se suman primero para tener una cantidad. Dividir significa repartir o distribuir. Distribuir en partes iguales. Esto es lo más importante de todo, chicos. Es decir, que si cojo toda esta longitud, o sea, es como ponerlos a ustedes uno encima del otro y tomar con 1 metro largo toda esa medida. Entonces, ¿qué hago con toda esa medida? La parto en cantidades iguales. Al hacerlo en partes iguales, llegamos a una medida que equivaldría a que todas las personas que están acá, todas estas, tuvieran la misma estatura. O sea, ese número generaliza. En ese proceso hicimos una generalización. ¿Listos? Por eso es que cuando sacan buenas notas, si la mayoría de las notas son buenas, la tendencia es que cuando hacemos la suma de todas las notas y las dividimos por la cantidad de notas, tiende a ser un valor grande. Pero si sacamos notas bajitas, pues la tendencia o la acumulación de notas es hacia abajo. ¿Listos? Esa es la cuestión. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, ahí sí, ahora sí ya lo puedo indicar en rojo, es equivalente a que aquí tenemos medidas o quedan medidas que son del mismo tamaño. Todas miden iguales. Son medidas, quedan medidas iguales. ¿Listos? Eso es lo que significa. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque el promedio, ¿por qué el promedio se utiliza tanto? Porque el promedio es un englobador. ¿Sí entienden esa palabra englobador? ¿Sí entienden la palabra englobador? Bueno, englobador es como que encierra. Venga que me tiene que ver la manito. Encierra, engloba, como en un globito, como que mete en un globo toda la información. Y lo representa con un numerito, así nomás. Así de simple. ¿Listos? Eso es lo que tenemos que tener presente para que nos vaya muy bien. ¿Listos? Eso es fundamental. Concepto de generalizar. Bueno, pero hace 8 días vimos que los promedios tienen un pequeño defecto. Y es que a veces son como muy crudos, como que son muy estrictos. Peor aún, a veces tienden a ser injustos. A pesar de que tienen un concepto matemático fundamental llamado la división, de repartirse en cantidades iguales, pero hay situaciones en las cuales ese propósito de justicia no se cumple, sino que antes se da lo contrario. Y fue el caso de que, por ejemplo, un estudiante de esos que son bien comprometidos, bien juiciosos, que se preocupan en en entregar las notas a tiempo, en hacer bien las cosas, entonces llegan y entonces tuvieron una nota en donde sacan 10 en una evaluación, en un quiz sacaron 10, ay qué bien, voy perfecto, mi nota va sobre 10, perfecto, y en otra 10, voy súper bien, y entonces al día siguiente se enfermó y no presentó un trabajo, una actividad, y entonces sacó 1, entonces ya van 4 notas, ¿cierto?
Entonces el profesor le dice, no, pues su nota es 10 más 10 más 10 más uno. Entonces, ¿cuánto es 10 más 10? 20 más 10, 30 más uno, 31. Y entonces si uno hace 31 dividido 4, entonces ¿qué hace uno? ¿Cuántas veces cabe el 4 en 31? ¿Se acuerdan cómo dividir? ¿Cómo era eso? ¿Cuántas veces cabe el 4 en 31? ¿4 por 8? No, te pasaste. 4 por 7 da 28, sí señores. Y 31 menos 28, ¿cuánto da? Disculpen, ya, así me enseñaron a dividir. ¿Cuánto da 31? Si a 31 le quito 28, da 4. 3. Si era 4. Ah, yo sí dije. 28, 29, 30, 31. Correcto. Entonces, yo le agrego un cero. No sé si ustedes ya vieron esto con la matemática, con el profesor Freddy o con el profesor Carlos Camargo o Encinares. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 30? 7, lo mismo, 7 por 4, 28, claro que sí, cabe lo mismo. Entonces aquí ya da 2, ¿cierto? 30 menos 28 da 2. Y le ponemos otro cerito. Y entonces, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 20? 5, muy bien. Entonces, en este momento la nota del estudiante fue de 7,75. ¿Y qué es lo malo? Esa es la pregunta. Pero, profe, ¿qué tiene de malo? Sacó 7,7, está pasando. La pregunta es, con esas notas, ustedes pueden decir que el estudiante es un estudiante básico simplemente porque un día no pudo venir y el profesor se puso de intransigente, de que no perdona nada y dijo, no, usted no vino, entonces sacó uno. Entonces, tú eres básico por eso, solamente por un error que cometiste y los demás 10 no implicaron un trabajo, no implicaron una dedicación. A eso es a lo que me refiero. El promedio tiende a veces a ser muy ácido, muy duro, muy fuerte frente a lo que estudiamos o lo que queremos interpretar. Entonces, pues eso en algunas situaciones es bueno porque nos pide como exigencia. Entonces, desde ese aspecto es válido. Pero en algunos casos, como en lo social, no siempre es adecuado, ¿vale? Y ahí es donde trabajamos un concepto nuevo, mis queridos chicos, y lo voy a poner aquí en color verde, que eso no lo vimos hace 8 días, y dijimos que estos valores son valores fuera de fuera de rango. Y hay una palabra en inglés que viene del francés, dime. Claro que sí, exactamente. Pero entonces la moda, ¿qué vimos cuál era el problema de la moda? Que la moda tiene el inconveniente, el pequeño inconveniente de que si tienes pocos datos, entonces tiende a producir multimodas. ¿Listos? Por ejemplo, ¿es normal que un profesor le saque 40 notas? Por ejemplo, en el caso de las notas, 40 notas. No. Entonces, la moda puede ser un falseada porque puede salir dos modas. Puedes que tengas muchas notas de 5 y muchas notas de 7. Entonces, ¿cuál escojo? ¿El 5 o el 7? Ahí hay un lío. Entonces, en cambio, el promedio sí da un número, no importa lo que pase. Pero ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el pero? El pero es que tiende a veces ser muy injusto. Tiende a, en situaciones sociales, tiende a ser muy radical. Tiende a ser muy booleano, muy o blanco-negro, absolutista. ¿Listos? Disculpen que les dé tantas palabras, pero es que necesito que las tengan en sus mentes para que puedan entonces reflexionar frente a cómo interpretar la información, ¿vale? Esto es importantísimo. Y entonces, ahora sí, para tratar de encontrar como una medida como un poquito más chévere, entonces ya pasamos del promedio a nuestra amiga mediana, que me encanta mucho, personalmente es mi favorita, la mediana. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con la mediana? Pues muy simple, hay que ordenar los datos, de mayor a menor o de mayor a menor. En esencia, ¿qué hay que hacer? Ordenar los datos. Cuando tenemos y después o de mayor a menor, no importa, eso es lo más bonito de esto, en el orden que quieras, pero que queden ordenados, nada más, solo se intenta ordenar los datos. Exactamente, pero no lo escribo porque funciona en ambos. Ordénelos, así de simple. Y después de ordenarlos,
tomamos los valores o el valor. ¿Los valores o el valor? ¿Ustedes qué me dicen? Pues es el valor. Es el valor, pero ¿por qué dejo valores? Si son... no, que si son no. Si la cantidad, ahora sí, si la cantidad de datos, uy, esa D me quedó fea, les pido disculpas, es par o valor, y perdón, bajo un poquitico más, si la cantidad, aquí ya empecé a hacer una especificidad, una pequeña aclaración, si la cantidad es de datos es impar, venga, lo borro, ya me tocó borrarlo, si la cantidad de datos es impar. ¿Y qué hacemos si es una cantidad par de valores? Pues nos toca hacer una cosa que se llama promediarlos. ¿Listos? Hay que promediarlos. ¿Y eso cómo es la cosa? A ver, ahora sí ya creo que algunos se confundió. ¿Cómo así, profe? Usted hace 8 días lo explicó como tan clarito, tan suave, tan chévere. Pero es que los datos tuvieron una facilidad que no me esperaba. Santiago me pidió repetir, repito. Entonces, la mediana es ordenar los datos. Hay que ordenar los datos. Como sea. Y luego tomamos los valores. Si la cantidad de datos es par, o sea, si tengo 20, 30, 48, 56, 122, un número par de datos, o un valor de la mitad. Espérese que me faltó decir lo más importante. De la mitad. Uy, me quedó horrible. De la mitad. Mitad. Listo. Entonces el de la mitad, ¿listos? Entonces, ¿por qué valores? Entonces miren cómo es el asunto. Vamos a hacer un ejemplo con solo 4 cifras, ¿vale? Vamos a tomar 4 datos, solo para que me entiendan, los datos de las notas. Vamos a ordenarlos 10, 10, 10 y 1. Número par de datos, ¿cierto? Pero voy a hacer un pequeño ajuste. Digamos que en esta saco 8. ¿Listos? Ya están ordenados, ¿cierto, chicos? ¿Están ordenados los datos? No, está ordenado, está de mayor a menor. Es lo mismo que tener, y miren lo bonito, ya que hace la pregunta, 1, 8, 10 y 10. Este es de menor a mayor, y este es un orden de mayor a menor. ¿Listos? Pregunta, ¿no notaron que quedaron los números que yo necesito en la mitad? ¿Sí lo vieron, chicos? No importa el orden, quedan ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó acá? Si hay un número par de datos, en este caso 4, ¿qué me toca hacer con estos números? Me toca promediarlos y con eso obtenemos la mediana. ¿Listo? Entonces 10 más 8, ¿cuánto da? 10 más 8 y lo dividimos por 2, porque ¿cuántos datos estoy tomando? 2. Entonces nos queda 18 dividido 2. ¿Y cuánto da 18 dividido 2? 9. Entonces la mediana en este caso es igual a 9. ¿Listos? Pero miren que la nota ya fue justa. ¿Por qué fue justa? Porque ya no tuvo en cuenta este 1. ¿Sí lo notaron? Tampoco tuvo en cuenta este 10. Pero ojo acá. ¿Sí lo tuvo o no lo tuvo en cuenta? ¿Ustedes qué me dicen? Sí lo tuvo. ¿Cómo? ¿Por qué? Me dijeron que sí, para los que no escuchan en el video. Sí lo tuvo en cuenta. ¿Por qué? Exactamente. Como la tendencia o la mayoría de notas era 10, entonces las tendencias se acercan a la mitad. O sea, tienden a estar cerca a la mitad. Y por ello es que es válido. ¿Listos? Es una evolución, yo lo llamaría una evolución más mejor planteada de la moda. O sea, ya es indiferente de la multimoda. O sea, si tienen problemas de que hay datos que se repitan en cantidad, ayuda a eliminar ese problema.
Lo elimina de cierta manera. Exactamente. Pero tiene otra ventaja. Valores externos o valores que no son comunes jamás logran llegar a la mitad. Quedan alejados, quedan en los extremos. ¿Listos? Entonces, tal cual como en una campana, quedan en los extremos. Los valores Euler, aquí hay un Euler, o sea, es muy raro tener un valor bajito acá en una distribución normal, y aquí es muy raro que hayan valores así de los extremos. Este es un extremo y este es otro extremo. ¿Listos? Entonces, mire, la mayoría de datos ordenados de menor a mayor, entonces se tienden a acumular ¿en dónde? En la parte de la mitad. ¿Listos? Entonces, por eso es que funciona. Tan funcional es esto, mis queridos muchachos, es tan funcional que sirve y es aceptado en investigación de alto nivel para completar datos que no hayan recogido. ¿Listos? Es decir, que si ustedes, este dato no me lo dieron, quedó un huequito ahí en la tabla. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Calculan la mediana de todos los datos y ese número lo pueden meter ahí y los datos no pierden validez. ¿Listos? Porque la mediana elimina influencias externas, elimina muchas cosas y eso es maravilloso. ¿Listos? Bueno, muchachos, ¿hay alguna duda o inquietud hasta el momento? ¿Vamos bien hasta ahora? Ah, claro, claro, claro. Sí, no se preocupen. O sea, están libres de retirarse cuando lo necesiten, no hay ningún problema. Claro está. Por eso lo hice más temprano, para garantizar que no afectó a nadie. Esa es la intención. ¿Listos? Bueno, entonces continuemos rápido porque ya vamos entonces a la parte delicada. Muchachos, ¿preparados? ¿Listos? Más o menos, muy bien. Este tema, muchachos, es fundamental. ¿Saben por qué? Porque se utiliza mucho para explicar de manera elegante cosas, pero al mismo tiempo, casi que de manera simultánea, es un tema en el cual la gente se me pierde, se confunde, y cuando digo gente no hablo solo de los estudiantes, hablo de personas adultas, sus papás, sus abuelos. Ven esas cifras y muchos perfectamente, sí, sí, está, terrible, 50% terrible. Pero muchas veces no entienden qué significa. Y se maneja un principio de manipulación que es lo que se llama la ignorancia generalizada. Entonces, ejemplo, voy a dar una situación que incluso me ha pasado a mí. Y me pasaba incluso después de la universidad y todo, y uno caía como una bien redondito. Porque uno como ingeniero, pues ustedes saben que yo soy ingeniero mecánico, entonces uno como ingeniero no puede decir que uno no sabe matemáticas. Si uno es ingeniero no debe saber de matemáticas, si uno le da pena decir que uno de pronto se le olvida algo, pero no le puede pasar, a todos nos ha pasado. Entonces, ¿qué pasa? Entonces le dicen, llega uno a pedir un préstamo en un banco o le van a dar una tarjeta de crédito. Mira, esta tarjeta de crédito te ofrece una tasa preferencial del 9.5 efectivo anual. 9.5% efectivo anual. Entonces, ay, qué chévere, ese número se ve bonito, es cerca como a 10, entonces debe ser bueno. Pero muchos no entienden qué significa eso. De hecho, creo que ninguno de ustedes sabe qué significa esa frase, ¿cierto? Posiblemente no lo entienden. Y es válido. ¿Por qué? Exactamente. Lamentablemente, mis chicos, se utiliza mucho para confundir. Pero el que entiende los porcentajes puede detectar dónde está la trampa. Uno. Y dos, pedirle explicaciones, y en el proceso de explicación a la persona que te trata de engatusar con las cifras, ahí se enreda y no puede darte las cifras. ¿Listos? Pero tranquilos que los bancos están preparados para mostrar cifras. Y recuerden que esa era una estrategia también de manipulación. Llegan, bueno, está bien, te vamos a mostrar los datos. A ver, es que usted parece que no confía en nosotros como banco. Somos una empresa que lleva tantos años en el mercado, una confiabilidad, y entonces es como para que uno no les pida eso. Pero insistan, no hay problema. Tienen el derecho porque ustedes son los clientes y van a comprar un producto. Hay que insistir y que se demoren, que les cueste esfuerzo explicar y que ustedes sean inquisidores y digan, ¿y de dónde sale ese dato? Y usted, como no entiendo este dato, ¿me lo puede explicar? Y cuando usted pide que le expliquen, posiblemente la persona va a quedar frenada y dice, no, esta persona no come entero. Y entonces ya tienen que dar mejores argumentos, y entonces uno puede decir, ¿y los datos de la competencia usted los tiene ahí? Porque me imagino que los debe tener, porque si no, ¿cómo me ofrece si no compara?
Hay que tener cuidado con los porcentajes porque se utilizan para manipular, para engatusarte, para decirte que eso es una buena cifra. Pero hay que entender muy bien las cosas. ¿Listos? Entonces, para entender porcentajes, mis queridos muchachos, y arranquemos ya con el tema, se necesitan unos principios. Primero debemos entender qué es dividir, pero más aún debemos entender qué representa una división en nuestro día a día. ¿Listos? Esto es lo más importante. O sea, todos ya entendimos qué es dividir. ¿Listos? Y si alguien tiene dudas, tranquilo, puede hacerlas y las haremos más adelantico. Pero, ¿qué representa una división en nuestro día a día? Eso sí que es importante. Hay que entenderlo ya o ya. Los que están en sextico van a estar beneficiados, los que están en séptimo también están a tiempo para aprender bien eso. De hecho, mis chicos, el mundo, las partes complejas, la matemática compleja, surge más de la operación de división que de otras operaciones, que de la suma, de la resta, de la multiplicación. Porque la división tiene un englobamiento, una generalización tan potente que prácticamente los análisis complejos se basan en solo divisiones, porque la división representa un fenómeno fundamental y ya lo vamos a ver. ¿Listos? Entonces, para entender porcentajes debemos entender qué es dividir y además qué representa una división en nuestro día a día. ¿Listos? Entonces, ¿qué es dividir? Entonces ya lo dijimos, dividir es distribuir en partes iguales. ¿Listo? Eso es lo que significa en términos de acción. ¿Y por qué distribuimos? Porque distribuir en partes iguales es un principio de justicia. O sea, ¿esto qué significa, chicos? Que dividir implica que una acción de justicia. ¿Listos? Eso es una de las primeras apreciaciones de la división. La división representa un modelo matemático que procura tener distribución equitativa, justicia. ¿Listos? Eso es lo que representa, ¿vale? Por eso es que se utiliza tanto el promedio, porque tomamos los datos, los sumamos y los dividimos. Al dividir estamos indicando que a este valor le estamos buscando una medida justa, que todos los datos estén en una medida unitaria justa, ¿ok? Y aunque pueda sonar como un poquito social y político, ojo, esto tiene que ver con interpretación, ¿vale? Y es importantísimo esta interpretación. ¿Listos? Muy bien por este lado. Ahora, aquí es donde viene la otra cosa. Dividir representa una cosa fundamental que la voy a escribir en rojo. Incluso la voy a escribir así grande en un texto. Y le vamos a poner colorcito rojo. Aquí, tic. Aceptar. Implica el concepto de relación. Esperen que me quedó mal esta letra. Esto es lo más importante, mis chicos. Relación. Una relación. ¿Qué representa esto, muchachos? Una relación. ¿Qué representa? Que no lo escuché, solo lo dijo una persona. A ver. Una relación. Nunca se quiten eso. Es la primera manera de conectar. De conectar, muchachos. Dos datos. De relacionarlos. Jamás lo olviden. ¿Me juran que jamás lo van a olvidar? Por favor, no lo olviden jamás. Esto es lo más importante. Esto es el concepto fundamental. Este es el secreto. Y vamos a empezar a ver cómo se interpreta esto. Vamos a poner una frasecita. Esta sí me toca escribirla aquí con tipografía. Voy a poner aquí un ejemplito. Vamos a poner una fuente más pequeñita. Vamos a poner aquí una 12 aquí. A ver cómo se ve.
Aceptar. Sí, aquí está muy bien. Entonces, chicos, por favor, atentos a lo que voy a escribir. Entonces, 3 de cada 5 personas les gusta tomar gaseosa. Listo, ya. Esta es una frase. ¿Listos? Muy bien. ¿Todos la entendieron? ¿Todos la entendieron? Claritica, ¿cierto? Eso es lo bonito de esto. Es transparente. Sí, es puntual. O sea, es difícil no entender esto, ¿cierto? O sea, ¿esto a qué equivale? Que si que... ay, espérate que me falló aquí un momentico el esfero. Ya. Listo, que si aquí hay una persona, otra, otra, otra y otra. Esta sí está saludándolos a ustedes. Entonces tenemos 5 personas. ¿Listos? Y de esas 5 personas, qué tiene de especial? ¿Qué hay de raro? ¿Qué sucede? Pueden ser estas, ¿sí? 3 les gusta la gaseosa. Les gusta la gaseosa. Muy bien. Y no debería ser así. ¿En qué sentido no es confiable? El señor Santiago me estaba planteando, y esto no es confiable. ¿Cómo no sería confiable? No, pues mira, es muy claro. Tú tomas 5 personas de tu curso. Le preguntas, ¿te gusta la gaseosa? Y te dicen sí o no. Entonces, encuestaste 5 personas, les tomaste la pregunta, te respondieron un sí o un no. Y de las 5 personas que conseguiste, 3 dijeron que sí. Ah, dijo que es confiable. Ah, ya, listos. Porque no es confiable, también es cierto. Ay, ya me dijo la palabra. Lizarazo dice, ojo, voy a repetir para que quede en el video. Lizarazo dice, profe, en este momento no es confiable. O sea, Cuevas, estás en lo cierto y no estás en lo cierto. Cuevas decía que sí es confiable, que sonó mal en el micrófono. No, pues es que también hay un problema y es que puede que no sea confiable. ¿Por qué? Porque ¿cuántas personas encuestamos? 5. ¿Y qué aprendimos? Que necesitamos 40 para que esto funcione. Muy bien. Pero entonces, miren cómo es esto. Aquí sí todos atentos, aquí nadie se me pierda, aquí todos pilosos. ¿Cómo se representa este fenómeno? Todo este fenómeno, ¿cómo se representa? Y está conectado con esta frase. Pues es muy sencillo. 3 de cada 5 personas. ¿Listos? ¿Cómo se llama esto que acabo de escribir? ¿Qué nombre tiene esta forma de escribir los números? Es una fracción. ¿Listos? ¿Y qué es una fracción? Es un número representado por la división de 2 números enteros. Pero lo que ustedes nunca sabían, y hoy creo que hoy muchos están aprendiendo esto, la división en sí misma, esta cosa, este numerito, esto es un número, los 2 números forman un número en general que se llama 3/5, ya está indicando una relación entre este número indica la muestra o población. ¿Y este que indica? El valor. Ay, espérense, borro acá. Disculpen. Truck. El valor. Este indica el valor que nos interesa. ¿Oyeron? O la fracción importante. O el valor que nos da las cifras. ¿Listos? Entonces, ¿cómo se llama? Oiga, ustedes están viendo fracciones, ¿cierto? Todos ya han visto fracciones. Séptimo deben estar hasta acá de fracciones. Y sexto deben estar, tengo entendido que ya están viendo fracciones, ¿sí o no? Muy bien. Ahora entiendan por qué es tan importante la fracción. Yo sé que a algunos les da jartera y las fracciones son horribles. Tengo una mala noticia. Si no las dominan, los van a engañar, los van a manipular, les van a fregar la vida. Serán ustedes caldo de cultivo para que los frieguen totalmente. Y no podemos permitir eso. No se puede permitir eso. Entonces hay que aprenderlas, hay que dominarlas, chicos. Y no es difícil. Solamente les voy a decir, este es el número. 3 dividido 5, ¿cuánto es? Pues 3/5. Ya, ¿qué tiene de ciencia? 3/5. Eso es como decir 9 más 1, 10.
Lo puedes decir como 9 más uno, es una manera, o puedes decirlo como 10. Igual, 9 más uno, ¿cuánto da? 9 más uno equivale a 10. 3 quintos equivale a 3 quintos. O equivale, o se puede representar como 3 dividido 5, por ejemplo, creo que da 0,6, ¿cierto? Si para los que tengan calculadora me confirman. 3 quintos es igual a 0,6, donde 3 quintos es una manera de escribirlo y 0,6 es otra manera de escribirlo. Lo resalto acá, 9 más 1 es igual a 10. Cuando decimos esto, 9 más 1 equivale a 10. Así como 3 dividido 5 equivale a 0,6. ¿Verdad o mentira, chicos? ¿Verdad o mentira? Listos. Pero miren la palabra equivale. Es decir, que esta es una manera de representar, esta es una representación y esta es otra representación. El 1 y el 0 conectados forman un número, una ubicación en la recta numérica llamada 10. 10 está ubicado en tal parte de la recta numérica. 3 dividido 5 es un número que tiene una ubicación en la recta numérica que coincide con la de 0,6. Pero eso es a lo que llaman. Entonces, ¿a qué voy yo? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Por qué estoy tan insistente con esa frase? ¿Por qué estoy tan cansón con eso? Porque les quiero decir algo, muchachos. Quiero quitar una idea, pero por favor, esto que quede entre nosotros, no se lo digan al profe Freddy ni al profesor Encinales. Bueno, con Encinales sí se lo pueden decir. Freddy, no sé, yo creo que también con Freddy también, porque a mí me gusta el estilo del profe Freddy, él es muy innovador. Esto es importante y por eso lo estoy grabando, porque esto es un concepto que les va a ayudar a cambiar su visión del mundo. ¿Listos? Entonces, mis queridos chicos, esta es una representación fraccional. Y esta es una representación decimal, porque maneja la coma. Porque se maneja en potencias de 10 y los que suben en sexto, los que están en sexto entienden a qué nos estamos refiriendo, porque ya lo hemos repasado. Con Luis Encinares también repasaron eso, porque él me comentó que a los estudiantes que les dicta les ha enseñado esto y les ha recalcado esto. Entonces son representaciones, son equivalencias, dos maneras de representarlo. Pregunta, chicos, ¿cuál es como la más cómoda? ¿3 quintos o 0,6? Para muchos 3 quintos. Para otros, decimal. Hay chicos que les gusta más la decimal y otros que les gusta más la fraccional. Solamente quiero decirles esto, que cuando hacen 3 dividido 5, esto no es dividir. Esto es convertir de forma fraccional a forma decimal. ¿Listos? Les aclaro, les repito, aunque algunos profesores se pongan sensibles con esto. Esta acción de ¿cuántas veces cabe el 5 en el 3? 0 veces. 0 por 5, 0. 3 menos 0, ¿cuánto es 3 menos 0? 3. Entonces le agrego un 0 y me puedo poner una coma. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 30? 6. 6 por 5, 30. Y quedó 0, o sea, no quedó residuo. Bueno, sí quedó un residuo. No había nada, este es el residuo, este es el residuo. Entonces hay muchas interpretaciones. ¿A qué voy a ir yo, muchachos? Atentos a esto. A lo que voy es que esta acción que está acá, no es dividir, es convertir de forma fraccional a forma decimal. ¿Listos? ¿Vamos bien hasta ahora, muchachos? ¿Vamos bien hasta ahora? Muy bien, muchachos. Mis queridos chicos, yo estaría feliz en repasar suma, resta, multiplicación y división de fracciones. No lo voy a hacer en esta sesión. Eso lo hace el profesor Luis Encinares, lo hace el profesor Freddy, Carlos Camargo, el profesor que les dicte. ¿Ok? Pero si tienen dudas, muchachos, tranquilos, podemos plantearlo y podemos hacer una sesión para repasar y yo les muestro unos secreticos bien elegantes para que vean lo fácil que es manejar fracciones. Yo les voy a comentar. Yo como ingeniero prefiero las fracciones, porque la fracción me da mucho más información que un número decimal. De hecho,
El porcentaje está relacionado más con la forma decimal que con la forma fraccional. En pocas palabras, este 3 de cada 5 personas les gusta tomar gaseosa es una frase que está más cercana a la fracción que al decimal. ¿Listos? Y aquí lo estamos viendo. Aquí lo estamos viendo. 3 de cada 5 personas. Es solo leer de arriba para abajo. ¡Pum! Quedó. Entonces cuando les digan una frase, por ejemplo, 7 de cada 25 personas comen carnes rojas, ¿cómo se representa en una fracción? Así de simple, ya. Y cuando hagan la división, es porque, o sea, cuando hagan 7 dividido 25, estamos convirtiendo la forma decimal y estamos viendo el número en forma decimal. ¿Listos? Entonces, eso es todo. Pero, ¿saben qué es la mala noticia? Solo una mala noticia. Todavía no estamos hablando de porcentajes. Estamos hablando solo de fracciones, mis queridos chicos. Solo estamos hablando todavía de fracciones. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo es todo el asunto que tenemos acá? Entonces, mis chicos, cuando nosotros ya estamos con este concepto de la división, entonces, disculpen, lo corro aquí un poquitico para que se vea mejor. Entonces, cuando hablamos de la división, por ejemplo, 7 dividido 25, me gustaría ahondar en esto. 7 personas, y aquí hay 25 personas. ¿Listos? Aquí arriba, de todas las 25 personas, a 7 les gusta la carne roja. O sea, ya le estoy poniendo unidad. ¿Listos? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí o no? Bien, listos. 7 personas, 25 personas. Ya sabemos de qué hablamos. Chicos, ahí ya está la unidad puesta. O sea, ya es más claro el número. Ahora sí que tiene claridad. Pero entonces hay otros tipos de relaciones. Por ejemplo, una que todos han visto en los carros. 60 kilómetros por hora. ¿Eso qué significa? ¿Sí saben qué es eso, no? ¿Qué es 60 kilómetros por hora? ¿Qué es 60 kilómetros por hora? Puede ser una velocidad permitida o puede ser la velocidad en la que va un vehículo en un momento específico. Aunque puede ser la mínima, puede ser. En esencia, esto es una velocidad. ¿Listos? Y uno interpreta de acuerdo a la situación que está analizando, ¿vale? Esto se llama en física una unidad compuesta, porque está compuesta de dos unidades. Kilómetros, los kilómetros, ¿qué medida es? ¿Una medida de qué? Los kilómetros. Distancia. No estoy preguntando conversiones, estoy preguntando qué representa una distancia. Miren lo importante. ¿Sí ven, chicos? A veces uno se le mete en la cabeza que cuando digo 1 kilómetro, 100 metros. No, no estoy preguntando conversión. Entonces, y abajito, entonces, esto de que está compuesto, esto es una distancia. Y el de abajo, entonces, ¿qué es? Hora es una medida de ¿qué? Tiempo. ¿Listos? Muy bien. Es una medida de tiempo. Entonces la velocidad es una relación entre la distancia y el tiempo. ¿Sí ven cómo ya estamos interpretando? Es distancia sobre tiempo. ¿Esto qué significa? 60 kilómetros por hora. Que avanza una distancia de 60 kilómetros ¿en cuánto tiempo? En una hora. ¿Sí ven la relación? ¿Sí la están viendo? ¿Qué es 60 kilómetros? Pues que en una hora estoy avanzando 60 kilómetros. O dicho de otra manera, hago 60 kilómetros ¿en cuánto tiempo? En una hora. Fácil o difícil. ¿Sí ven? No tiene ciencia, no tiene ciencia. No, eso no es complicado, ¿listos? Entonces, ojo con esto. Entonces, con esto dicho, muchachos, pues ya quedando esto claro, 60 kilómetros entendido de esta forma, pues cuando yo hago 60 dividido 1, y si lo hacen en la calculadora 60 dividido 1, ¿cuánto da? 60. El kilómetro, como es una unidad de distancia y la hora es una distancia de tiempo, eliminar, no los puedo desaparecer. ¿Listos? ¿Cómo así, profe? ¿De qué habla de desaparecer? Aquí es donde me estoy metiendo con un concepto que se ve en octavo y en noveno. Aquí me estoy arriesgando un poquito, pero no tengo de otra. Me van diciendo, cuando no entienda algo me interrumpen y dicen, profe, no entendí esta parte, ¿vale? Porque aquí es donde me estoy metiendo en la parte delicada. ¿Cómo así que no las puedo eliminar? No. Lo máximo que puedo hacer es que quede el kilómetros arriba y el hora abajo.
No puedo hacer más, ¿ok? No puedo hacer más. 60 kilómetros por hora. Miren cómo le dice 60 kilómetros por cada hora. ¿Listos? No decimos el cada, lo quitamos y decimos 60 kilómetros por hora. Es una manera abreviada de decirlo. Entonces, ahora voy a hacer una cosa re loca. Y aquí es donde viene la parte delicada. ¿Listos? ¿Cuánto da 5 dividido 5, por ejemplo? Chicos, ¿cuánto dará 5 dividido 5? Da 1. ¿Por qué? ¿Por qué da 1? Es cierto, da 1. ¿Por qué? Pues hagámoslo con lo que nos han enseñado en Cestico. Tengo una barra de chocolatinas. Tan. Vamos a asumir que todas estas piecitas son del mismo tamaño. ¿Listos? Vamos a asumir que son del mismo tamaño. Me disculparán, es que es para que nos rinda el tiempo. Listos. Vamos a asumir que todas son iguales. Esta es igual a esta. Todas son iguales. ¿Listos? Vamos a asumir eso por un momentico y les pido disculpas. Pero era para agilizar. Entonces tenemos una barra. Esto es una barra. Esto es una unidad de una barra de chocolatina. Una barra de una unidad de chocolatina. Y la vamos a partir en cuartas partes. En 5 partes iguales. Y de esas 5 partes me piden que les dé 5. Pues ¿para qué me pide partirlo y darle las 5 partes? ¿Qué era más práctico? Darle toda la chocolatina. ¿Para qué me dijo que la partiera en 5 partes iguales y usted me pide las 5 partes? Pues le doy la chocolatina completa. ¿Para qué me hace partirla? Entonces 5 dividido 5 da 1. ¿Listos? La unidad. 1 viene de ¿qué palabra? Unidad. ¿Listos? Muy bien, mis chicos. Entonces, lo mismo pasa. 10 dividido 10, ¿cuánto da? Porque producimos la unidad. ¿Listos? Unidad de chocolatina, unidad de medida, unidad de lo que quieran. ¿Listos? Cogemos una casa, la partimos en 5 partes iguales y le pido las 5 partes. Pues le estoy dando la casa completa. ¿Listos? Cogemos una persona, la partimos en 10 partes y le damos las 10 partes. Pues le estoy dando una persona completa. ¿Listo? Sí entiende el concepto, aunque si se lo imaginan puede ser un poquito grotesco, pero entienden el concepto de la unidad. O sea, cuando tengo un número arriba y un número abajo en una fracción y son iguales, estamos hablando de que estamos obteniendo la unidad. ¿Eso qué quiere decir? En recta numérica, ¿cómo se ubica esta fracción? Sencillo. Si esta es la recta numérica y aquí va un 0 y aquí me dan 1/5 y aquí me dan 2/5 y aquí me dan 3/5 y aquí me dan 4/5. ¿Y qué número pongo acá? 5 sobre 5. Y aquí pues va 0 sobre 5. Pues aquí queda la unidad. Cogí toda esta barra, la partí en 5 partes iguales y de las 5 partes aquí hay 1/5, aquí hay 2/5, 3/5, 4/5 y 5. Ay, mire tan chévere. 5/5 equivale a la unidad. Y si partiera esto en 10, pues lo mismo tenemos. Entonces aquí podemos tener track y track. ¿Cuántos pedacitos hay acá, chicos? ¿Cuántos pedacitos hay? 10. O sea, aquí hay 0 décimos, aquí hay 2 décimos, aquí hay 1 décimo, 0. Oiga, pero esto es como contar como números enteros. Oiga, tan chévere. ¿Sí lo están viendo, chicos? ¿Ustedes se habían fijado de esto? Después del 3, ¿qué sigue? 4. Después del 4, ¿qué sigue? 5, 6, 7, 8, 9 y 10 décimos. No importa, 10 sobre 10 cae exactamente en el número 1. Uy, tan chévere. Y si les dijera que solamente ubicar este número acá, ya hicimos la división de 2 con 5. Ahí queda, ese es el número.
Si les dijera que esto ya es dividir, solo ubicarlo en la recta numérica ya es dividir. Pum, ya, eso es dividir. ¿Y si ven cómo coincide todo? Décimos, todos esos son décimos. Estos son quintos y estos son décimos. Y por eso 4 quintos equivale a 8 décimos. Pronto alguna se había preguntado por qué 8 décimos es igual a 4 quintos y hacían una cosa de que mitad de 8 es 4 y mitad de 10 es... Ay, mire, y miren. Y coinciden. ¡Qué coincidencia! Tan chévere. O sea, estoy demostrándoles por qué simplificar no lleva al mismo número. ¿Sí ven? O sea, 4 quintos equivale a 8 décimos. ¿Listo? 5 quintos equivale a 10 décimos. Equivale a 3 tercios, a 2 medios, a 1 sobre 1, a 20 sobre 20, a 1.000.000 sobre 1.000.000. A una cosa dividida por sí misma. ¿Qué dije ahora? Dividida por sí misma. Cualquier cosa dividida cualquier cosa siempre va a dar la unidad. ¿Listos? ¿Listos? Y esto es importante. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué es tan importante esto? ¡Wow! Estoy cansadito, pero estoy contento. Vamos para acá. Vamos para esta parte. Cualquier cosa dividido cualquier cosa, ¿cuánto da? Listos. ¿Estamos todos con eso? 1. Cualquier cosa dividida por sí misma es igual a 1. Y cuando digo cualquier cosa es que no solamente es los números, sino también las palabras. Y me estoy adelantando a octavo cuando lleguen a álgebra. M dividido M. Cualquier cosa dividido cualquier cosa, ¿cuánto da? Lo acabaron de decir. Lo acabé de decir. 1. O sea, PE sobre PE es igual a 1. PER sobre PER es igual a 1. Kilómetros sobre hora no es igual a 1. ¿Por qué? ¿Por qué no son iguales? ¿Por qué ahí no es igual? Porque kilómetros no es igual a hora. Porque una cosa es la distancia y otra diferente es el tiempo. Por eso no lo puede eliminar. Pero resulta que cuando tenemos personas sobre personas, esto se elimina porque esto es 7/25 por 1. Porque representa la unidad. En este caso está representando la unidad de personas. Pero ¿qué pasa, chicos? 7 sobre 25 por 1. Cualquier número multiplicado por 1, por ejemplo, 5 por 1. Rápido, 5 por 1. 1 por 10. Eso, 1 por 20. 20. 1 por 1.000.000. 1.000.000. 1 por cualquier cosa, mis queridos niños. Da ese cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasó, mis niños? Cuando llegamos a este 7/25, y discúlpenme, se ve un poquito feíto, no es muy estético, les pido disculpas. Este 7, cuando lo divido en 25 y al haber desaparecido las personas, resulta que este número queda sin dimensión. Quedó sin dimensión, mis chicos. ¿Qué significa esto en la realidad, en la interpretación de la estadística? Queda adimensional. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? Que esta medida... No, el valor está, pero le quitamos la unidad. Y eso es bueno y eso es malo al mismo tiempo. ¿Listos? Porque pierden lo concreto, muchachos. ¿Listos? ¿A qué me refiero con esto, muchachos? Para cerrar la sesión de hoy, y les agradezco haber aguantado hasta ahora. Muchas gracias, en serio, de todo corazón, porque hoy tuvimos que hacer todo este camino para llegar a este objetivo. Este era el objetivo de la clase de hoy, mis chicos. Cuando perdemos la dimensión, perdemos algo. Perdemos la importancia de cada dato. ¿Ok? ¿Esto qué significa, muchachos? ¿Esto qué significa? Eso es la parte mala, pero lo malo también viene con lo bueno. No olviden, yin y yang. Todo lo malo viene con lo bueno y viceversa. Cuando nosotros le quitamos la dimensión, ya no hablamos de la persona en particular. ¿Listos? ¿A qué me refiero? Si encuestamos a todos 6-1
encuestamos a todos 6.2, o encuestamos a 7.4, o encuestamos a 7.5. Yo le pregunto a Camilo, a Juan, a Santiago, a Lizarazo, le pregunto a Jezabel, le pregunto a cada persona. En ese momento cuando le pregunto, la persona tiene nombre, tiene apellido, tiene sentimientos, tiene cosas que la hacen única, ¿cierto? Pero cuando le pido la estatura a cada persona y hago una tabla de frecuencias, la tabla de frecuencias elimina la a Jezabel, elimina el nombre Santiago, elimina los nombres, chicos. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien acá? ¿Vamos bien acá? Esta es la parte más importante. Cuando pasamos del dato en bruto, que tiene nombre, apellido, edad, sentimientos, color de ojos, color de piel, y lo llevamos a una tabla de frecuencias, desaparece el nombre. Desaparece el nombre. Le quitamos la unidad. ¿Ok? Esto es fundamental. Le hemos quitado la unidad. Y eso tiene una consecuencia. Una consecuencia de que le quitamos como la unicidad a las cosas. Ese es un precio que tenemos que pagar con el fin de analizar una información. ¿Vale? Entonces, al quitarle la unidad, sucede algo. Sucede algo importante. Y vamos a volver con este caso sencillo de 3/5. 3 de cada 5 personas les gusta la gaseosa. Podríamos inferir que entonces, si tuviéramos 10 personas, ¿a cuántas les gustaría la gaseosa? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una amplificación. ¿Ya entendieron por qué hacemos amplificación? 6 de cada 10 personas les gusta la gaseosa. Es lo mismo que decir que 3 de cada 5 personas les gusta la gaseosa. ¿Sí están viendo la relación? Miren la palabra mágica. ¿Sí están viendo la relación? Significa que si tuviéramos 100 personas, ¿a cuántas les gustaría la gaseosa? ¿60 de 100 personas les gustaría la gaseosa? Es lo mismo que decir el 60% de la población que estudiamos le gusta la gaseosa. ¿No notan una relación rara y misteriosa acá, mis queridos chicos? Porcentajes, porcentajes, por 100, porcentajes por 100. Repitan conmigo, porcentajes por 100, porcentajes por 100. Los escucho. Ya entienden de dónde sale la palabra porcentaje, chicos. Mis chicos, un porcentaje es una medida numérica que le quita el Pedro, el Pablo, el Santiago, el Laura, el Jezabel, Heidi, quita todos los nombres y representa el número de manera global. Entonces, ya tenemos 4 indicadores. Antes eran 3, hoy ya vienen 4. Teníamos la moda, la mediana, el promedio. Y ahora viene el nuevo indicador. Otro punto de vista. Él se separa de los promedios. El porcentaje. El porcentaje es una medida adimensional. Adimensional de una población que puede ser pequeña, grande, en donde ya no nos preocupamos el tamaño de la población, sino que si tomáramos 100 personas, en este caso 60 de esas, fijo, les gustaría. Fijo, ese fijo lo dejamos entre comillas. Puede tener dudas. Depende de la población. Entonces, lo que decía Lizarazo hace unos buenos minutos. Es que si hacemos solo 5, puede que no se cumpla. Puede que no sea verdad. Pero si lo hacemos con 40, si lo hacemos con 100, eso ya es distribución normal. Tiende a ser verdad. A acercarse a la verdad. ¿Listo, muchachos? Claro que sí, pero en este momento, mire, voy a repetir para que quede en la grabación. Lizarazo es una pregunta, pero eso puede diferir de las marcas de gaseosa y todo eso. No, mira que la unidad de medida era gaseosa, nada más. No hablé de marcas, no hablé de nada. En términos generales, si tú haces una pregunta simple, puntual, que diga, oye, ¿te gusta la gaseosa? Y empiezas a hacerla tan, y unos te dicen sí, otros te dicen no. Y de los resultados, 60 dijeron que sí. Es decir, que 40 dijeron que no, porque 60 más 40, ¿cuánto da? El porcentaje.
Entonces, sí, o sea, puedes inferir una afirmación y puedes en este caso inferir la contraria con solo ese dato. O sea, el dato nomás te está dando demasiada información que puede ser interpretable, ¿listos? Pero entonces, ¿a qué nos referimos? El número 100 es un número mágico que nos está indicando algo, está relacionado con la cantidad, una cantidad manejable, entendible, procesable. ¿Listos, mis chicos? Entonces, muchachos, con esto terminamos la clase de hoy. A partir de esto se va a generar el contenido de análisis. Entonces, mis chicos, ya cumplimos un propósito y les agradezco que hayan estado